ahora recibamos al pastor que tiene el mensaje del día de hoy. Siéntense, hermanos, por favor. Vamos a leer primeramente la palabra y después de leerla oraremos. Del versículo 23, hermanos. Repito, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 30. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, como instrumento que es de comunicación tuya, Señor, para con tu pueblo, que a través de ella nos hables, Señor, en esta hora. Que nos des un corazón abierto y sensible, Señor, para recibirla y para entenderla, Señor, con la sabiduría de lo alto, Padre, y que podamos ser bendecidos, Señor, a través de esta palabra en esta tarde. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Santa Cena, hermanos, es uno de los actos más solemnes del cristianismo desde sus inicios. Nosotros los cristianos evangélicos reconocemos solamente dos sacramentos conforme a la palabra de Dios. Uno de ellos es el bautismo y el segundo de ellos es la Santa Cena, que tenemos representada en esta mesa que está frente a nosotros. Esta mesa, hermanos, la Santa Cena, nos recuerda el acto de amor más maravilloso que Dios ha realizado por el ser humano, que me refiero al sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. La iglesia primitiva, hermanos, la celebraba periódicamente, porque para ellos participar de la Santa Cena, hermanos, era una hermosa bendición. Sin embargo, por lo que acabamos de leer, hermanos, aquí en estos versículos en la carta a los Corintios, nos damos cuenta que tal parece que para la iglesia de Corinto había el haber abusado de alguna manera del participar de la cena del Señor, hermanos, más que una bendición, se había convertido para ellos en una maldición. Porque finaliza diciendo el pasaje que por ese motivo había entre los hermanos de Corinto muchos enfermos y algunos otros ya dormían. Hablando obviamente no del dormir del sueño, sino del dormir de haber fallecido. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo toma una porción de esta carta que les escribe para, primeramente, en los versículos 23 al 25, hermanos, hablarles acerca de la forma como se debe celebrar la Santa Cena y hablarles también acerca de cuál es el verdadero significado del pan y del vino.
Pero posteriormente, hermanos, después de esto, el apóstol Pablo pasa a dar a los corintios unas instrucciones para que ellos puedan evitar caer en esos abusos, en esa indiferencia en la cual también quizá muchos de nosotros caemos cuando tomamos ya el tomar la Santa Cena como un simple acto en el culto, como un ritual, como algo vacío. No es que los rituales sean malos, hermanos. Los rituales son buenos, son necesarios, porque a través de los rituales como la Santa Cena o como el bautismo, el Señor nos habla sin palabras, a través de símbolos, a través de imágenes. No solamente nos habla a nuestro oído, sino también habla a nuestros ojos, habla a nuestro corazón. Por eso en esta tarde, hermanos, yo quisiera compartir con ustedes algo que nos invite, que nos oriente a que al mirar la mesa del Señor que tenemos aquí cada primer domingo del mes, desde que llegamos al culto, hermanos, y veamos que la mesa del Señor está servida y que en un momento más, a su debido tiempo, pasaremos a tomar de ella, que podamos mirar más allá de lo que ven nuestros ojos físicos. Quizá para la gente que no conoce al Señor, hermanos, esta mesa no tenga un significado importante. Pero para usted y para mí, cuando conocemos el significado de esta mesa, entonces nuestros ojos ven más allá de lo que es el simple pan y lo que es la simple copa de vino. Cuatro cosas quisiera compartir con ustedes en esta tarde. En primer lugar, hermanos, quiero compartirles que participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor, requiere primeramente que veamos o echemos una mirada hacia el pasado, hacia atrás, hacia el Calvario, hacia donde tiene su origen esta mesa, esta cena del Señor. Si usted lee conmigo el versículo, o va conmigo al versículo 26, después de que Pablo habla de cómo debe ser tomada la Santa Cena y su significado, el versículo 26, el apóstol Pablo dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, y aquí viene una frase importante, la muerte del Señor anunciáis. La muerte del Señor. ¿Dónde podemos, si nosotros viene a nuestra mente la muerte del Señor, inmediatamente nos transportamos hacia el oriente, hacia Jerusalén, hacia un monte conocido como el Calvario, hacia una cruz donde nuestro Señor fue crucificado? Esas son las imágenes que vienen a nuestra mente cuando escuchamos hablar de la muerte del Señor Jesús. Sin embargo, hermanos, la palabra Pablo aquí nos dice que no es simplemente recordar la muerte por recordarla, sino que dice que esa muerte, cada vez que venimos a esta mesa, estamos anunciando la muerte del Señor. Cuando yo leí este pasaje, hermanos, yo me preguntaba, ¿y a quién le anunciamos esta muerte? Fíjese, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿A quién la anunciamos, hermanos? Esa es la pregunta que yo me hacía. Déjeme decirle que primeramente anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo al mundo, a los que no le conocen, para que también ellos puedan recibir y conocer el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través de su muerte, a través de su sacrificio, de su entrega por cada uno de nosotros. Anunciamos, hermanos, la muerte del Señor también a los demás creyentes, porque a través de esta mesa, hermanos, el que está desalentado recibe un aliento. El que está desanimado recibe una palabra de ánimo o una imagen de ánimo al saber que el que murió por nosotros sigue vivo, resucitó al tercer día.
Pero también, hermanos, anunciamos la muerte a las huestes espirituales de maldad. Al declarar, hermanos, cuando comemos este pan y bebemos esta copa y anunciamos la muerte del Señor, hermanos, estamos anunciándole a esas huestes, Señor, hermanos, declarándoles la victoria que Jesús obtuvo sobre ellas en el Monte Calvario, a través de la cruz. Pero sobre todo, anunciamos esta muerte, hermanos, a nosotros mismos. A cada uno de nosotros. Nosotros mismos anunciamos la muerte del Señor a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nunca olvidemos el fundamento, el lugar, el momento y la circunstancia de donde fluye nuestra salvación, donde está anclada nuestra alma, que es en la cruz de Cristo. Nunca debemos olvidar, hermanos, cuál fue nuestro inicio en el Señor. Nuestro inicio en el Señor fue ese encuentro que tuvimos con el Cristo crucificado, con el Jesús crucificado. No importa, hermanos, cuánto hayamos crecido en nuestra vida como cristianos. No importa cuántos años hayan pasado. Podemos estar muy distantes quizá de lo que fuimos antes de conocer a Jesús, y por su gracia y por su amor y misericordia no somos lo que fuimos, como dice el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Podemos estar muy, muy lejos y ser muy diferentes de lo que éramos antes de conocer al Señor. Podemos haber llegado, hermanos, a ser los grandes líderes o predicadores o maestros o evangelistas. Podemos haber desarrollado algún ministerio y ser reconocidos incluso de manera mundial. Pero nunca, escuche bien esto, nunca debemos perder esa conexión con la cruz del Calvario. Cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, hermanos, estamos anunciándonos a nosotros mismos, estamos recordándonos a nosotros mismos que Cristo murió por nosotros, que si estamos aquí no es por nuestras bondades o nuestros méritos, ni siquiera, hermanos, es porque decidimos estar aquí, sino porque el Señor a través de su Espíritu ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced esto, dice el Señor. Por eso el Señor dice, haced esto en memoria de mí, en recuerdo de mí. Porque somos muy buenos, hermanos, para olvidar las bendiciones que Dios nos da. Recordamos, claro que recordamos los hechos negativos en nuestra vida y nos pega y nos duele mucho cuando alguna oración elevada ante nuestro Dios no es contestada. No importa cuántas el Señor nos haya contestado, cuando el Señor una oración no, por lo menos no la contesta como nosotros esperábamos, esa la recordamos toda la vida. ¿Verdad que sí? Por eso el salmista, hermanos, en el Salmo 103 nos anima. Nos anima a que nos digamos a nosotros mismos, a nuestra propia alma: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La segunda cosa, hermanos, o en segundo lugar, al participar de la cena del Señor, no solamente debemos mirar hacia el pasado, hacia el Calvario, también esta mesa nos invita a mirar hacia el futuro. El versículo 26, hermanos, finaliza diciendo que la muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Esto no ha sucedido.
Esto está todavía en el futuro. Y así como la mesa del Señor, hermanos, nos traslada a 2000 años atrás, a la cruz del Calvario, hermanos, la misma mesa nos debe trasladar en nuestro corazón, hermanos, a una esperanza que tenemos como cristianos. Y es su seguro regreso. Una esperanza, hermanos, que no nos avergüenza. No importa, como se decía aún en los días de la iglesia primitiva, como dice la Escritura, que muchos dudaban que Jesús regresara porque no había regresado. Ya había pasado el tiempo, ya habían pasado 100 años, 80 años y no regresaba Jesús, y muchos creyentes empezaban a dudar que Jesús fuera realmente a regresar. Han pasado 2000 o más de 2000 años, hermanos, pero déjeme decirle que la promesa de Jesús sigue vigente. Y esa esperanza que tenemos en su regreso no debe avergonzarnos. El apóstol Pablo lo tenía muy claro, hermanos, cuando la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos. ¿Cómo dice el versículo? Ahí lo tiene usted en su pantalla. A todos los que aman su venida. Cuando vemos la mesa del Señor, hermanos, nos debemos llenar de esperanza, porque no importa la situación que estemos viviendo a nuestro alrededor, o no importa la situación que estemos viviendo como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la esperanza de que un día Él volverá y establecerá de una manera permanente y de una manera plena su reino sobre esta creación. Por eso debemos amarla, anhelarla, proclamarla, que la segunda venida del Señor está cerca. Pero también, hermanos, al recordar su segunda venida, debe hacernos también, debe motivarnos a estar listos para ese regreso, a estar preparados para su regreso, o en otras palabras, a purificarnos, a santificarnos a nosotros mismos. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo número 3, versículos 2 y 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así es que, hermanos, cada vez que tengamos esta mesa delante de nosotros, no solamente recordemos su segunda venida, sino también recordemos que hagamos un análisis de nuestra vida, si estamos preparados para cuando Él regrese. Acuérdese que la Escritura califica que para algunos la segunda venida del Señor será de maravillosa bendición, pero para otros dice que será como un lloro y crujir de dientes. ¿Estamos preparados para su segunda venida? ¿Estamos preparados para su regreso? En todo momento, no sabemos el día ni la hora. Nadie la sabe. Olvídese de los que por ahí sacan fechas. Olvídese de eso. No preste atención a eso, porque Jesús mismo dijo que ni siquiera el Hijo sabía el momento de su regreso. Ni siquiera los ángeles, que el único que sabe el momento de su regreso es nuestro Padre Celestial.
Y como le decía hace un momento, esto debe llevar a purificarnos a nosotros mismos. Esto implica, hermanos, que demos otra mirada, ya no al pasado, ya no al futuro, sino ahora una mirada al presente, a nuestro presente, a nuestro interior, a nuestra condición actual. ¿Cómo me encuentro en este momento? Versículo 27, fíjese, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y luego dice: por lo tanto, siguiente versículo, ¿cuál es la palabra que viene ahí en su Biblia? Pruébese o examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esa es la tercera mirada, hermanos. Debemos hacer una introspección de nuestra vida. Debemos mirar hacia nuestro interior y ser sinceros con Dios. Pedirle al Señor, como dice en el Salmo 139 al final: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. No solamente que el Señor descubra ante nuestros ojos nuestro pecado, sino que también nos guíe por el camino de la verdad y la justicia. Al mirar, hermanos, a nuestro interior con toda sinceridad, no permitiendo que nuestro corazón nos engañe, porque a veces somos muy dados, hermanos, cuando hacemos un análisis de nuestra vida, somos muy dados a compararnos con los demás. Y lo peor, hermanos, lo malo no es solamente eso, lo malo es que nos comparamos con los que son peores que nosotros. ¿Y cómo resultamos, hermanos? Pues resultamos con una buena calificación, porque nos comparamos con los peores. Cuando nuestro punto de comparación, hermanos, no es con ninguna persona. Nuestro punto de comparación es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Con Él debemos compararnos y darnos cuenta cómo está nuestro corazón en este momento. Debemos despojarnos, hermanos, cuando venimos a la cena del Señor, debemos despojarnos de toda máscara de aparente piedad. Cuando venimos a la mesa del Señor, hermanos, no tiene nada que ver si somos muy espirituales cuando cantamos, cuando adoramos a Dios. Despojémonos de todas esas máscaras que solamente dan una apariencia de piedad ante los demás. El Señor conoce quién soy yo y quién eres tú. A Él no lo podemos engañar. Estemos dispuestos, hermanos, a descubrirnos ante los ojos de aquel que lo escudriña todo. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él es el único, hermanos, que conoce nuestra vida. Y lo más hermoso de todo, hermanos, es que conociendo realmente cómo somos, nos sigue abriendo sus brazos, nos sigue recibiendo cuando nos acercamos a Él con humildad, con un espíritu contrito y humillado. Dice el salmista David: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Pero déjeme decirle que hay una cuarta mirada. Ya miramos hacia el pasado, ya miramos a través de la mesa hacia el futuro, a la venida del Señor, ya miramos hacia el presente, hacia nuestro interior, nuestra actualidad, nuestro momento actual, cómo nos encontramos. Pero hay una cuarta y última mirada, hermanos, que es importantísima que demos. Y esa cuarta mirada que debemos dar al participar de la mesa del Señor es a nuestro alrededor. Mire a su alrededor. Voltee a ver a su alrededor. Voltee a ver atrás. Voltee a ver a su lado derecho, a su lado izquierdo, al frente, a todos lados. Voltee a ver. ¿Qué ve, hermano? ¿Qué ve, hermanos? Hermanos en Cristo. ¿Por qué Dios quiere que miremos a nuestro alrededor a los hermanos? Fíjese lo que dice el versículo 29. Dice, porque el que come y bebe indignamente. Y luego fíjese, esta hace un énfasis. Dice, sin discernir el cuerpo del Señor. Sin discernir el cuerpo del Señor. No dice sin discernir la sangre del Señor. ¿Por qué, hermanos, habla del cuerpo y no de la sangre? ¿Por qué habla del peligro de no discernir el pan y no el vino? Porque cuando está hablando, hermanos, cuando Pablo está hablando de discernir el cuerpo del Señor, no se está refiriendo quizá a lo que pueda venir a nuestra mente inmediatamente, que es el cuerpo crucificado de nuestro Señor, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo colgando de la cruz del Calvario. Pero no es así, tampoco se está refiriendo, también que puede, cuando hablamos del cuerpo, podemos pensar simplemente en el elemento del pan. Pero cuando Pablo habla de que comemos sin discernir el cuerpo del Señor, hermanos, está hablando realmente de la iglesia como cuerpo de Cristo. Si va usted conmigo al capítulo 10 de ese mismo libro, de esa misma carta, primera a los Corintios 10, versículos 16 y 17 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Pero luego dice, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Pero luego en el siguiente versículo hace una aclaración, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Somos un cuerpo porque todos participamos del mismo pan. Por eso, hermanos, cuando Jesús establece o instituye la Santa Cena, Él no toma muchos panes. La Biblia dice, y tomó el pan. ¿Y qué hizo con el pan? Lo partió. Y del mismo pan único le dio a sus discípulos. Claro, eso era factible, hermanos, porque ellos eran 12. El día de hoy es difícil que de un mismo pan podamos alcanzar todos. Pero ese es el simbolismo, hermanos, que de un mismo pan comamos todos. Porque todos somos, eso es lo que nos da la comunión, la cohesión, la unidad, que somos un solo cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo como iglesia. Por eso cuando Pablo habla de que tengamos cuidado, hermanos, de no discernir el cuerpo del Señor, porque cuando lo hacemos así, juicio comemos y bebemos para sí mismos. Porque está hablando, hermanos, de nuestros hermanos. La mirada que debemos dar entonces, por eso es a nuestro alrededor. O en otras palabras, debemos preguntarnos, muy bien, ya me puse a cuentas con Dios, ya vi a mi interior, ya le pedí perdón a Dios por mis pecados, pero ahora tengo que ver a mi alrededor. ¿Cómo está mi relación
con mis hermanos? ¿O no es acá, no conocemos esta mesa, hermanos, como la mesa de la comunión? Y se supone que cuando venimos a participar de esta mesa, hermanos, se llama comunión porque tenemos comunión con Dios, pero también tenemos comunión unos con otros. Y tan indignamente, hermanos, es venir a tomar de esta mesa si no nos hemos puesto a cuentas con Dios, como también es indigno si no nos hemos puesto a cuentas con nuestros hermanos. ¿Cómo están nuestras relaciones unos con otros? Regularmente, hermanos, cuando venimos al culto, cada domingo, yo espero, ¿verdad? Yo espero que vengamos pensando, que vengamos pensando con expectativa, que vengamos con expectativa, ¿qué Dios va a hacer en mi vida hoy? ¿Qué palabra Dios va a hablar a mi vida, a mi corazón el día de hoy? Eso es bueno, claro que sí, es bueno que vengamos con esa expectativa. Pero hermanos, no nos limitemos a ello. Cada culto debe ser, cada reunión, hermanos, no importa que sea un culto dominical o una reunión entre semana, cada vez que nos reunimos, hermanos, debe ser un tiempo para pensar no solamente en lo que voy a recibir, sino también debe ser un tiempo en lo que voy a dar. Y no solamente lo que le voy a dar a Dios, como puede ser mi adoración, mi vida, mi entrega, mi ofrenda, sino también lo que puedo dar a mis hermanos. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, el culto no se trata solamente de Dios y yo. El culto se trata, hermanos, también de nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo. De modo, hermanos, que cuando acudamos al templo, no solo nos preguntemos, ¿qué bendición me dará el Señor hoy? Es bueno, pero no es lo único. Yo le invito para que también nos preguntemos, ¿qué puedo el día de hoy hacer o incluso decir que sea de bendición para alguno de mis hermanos con los cuales me congrego? A veces, hermanos, un simple abrazo, que para nosotros puede ser algo simple, para la otra persona el sentirse abrazado sinceramente puede representar algo muy grande para su vida. Una palabra, cuando tenemos el momento de los saludos, por ejemplo, que no sea un simple momento del culto, hermanos, sino que sea el momento en el cual el Señor me dirija con alguna persona y lo pueda dar alguna palabra de bendición. Alguna palabra que le haga sentir bien. A eso hemos sido llamados. Desde los tiempos de Abraham, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, pero también le dice, y serás bendición. Y lo mismo es para nosotros. Dios nos ha bendecido, pero también quiere que seamos bendición. Recuérdelo esto cada vez que nos reunamos en alguna parte como cristianos, como iglesia. No vayamos solamente pensando en lo que Dios me va a dar, sino también, Señor, ¿qué puedes dar a través de mí? ¿Cómo puedes bendecir a otra persona a través de mi vida? Y yo le aseguro, hermano, que el fruto de esa acción va a ser de bendición a toda la congregación, a toda la iglesia.
El apóstol Pablo, hermanos, termina este pasaje diciendo que tomemos muy en cuenta esto último. Fíjese que de todo lo que le he dicho, esto último es lo que Pablo enfatiza más. Porque habla acerca, hermanos, de que por causa de no tomarlo en cuenta, no tomarlo con seriedad, sino tomarlo a la ligera, el hecho de que, bueno, yo estoy bien con Dios, aunque no esté bien con mi hermano, porque para principios de cuenta eso no es posible. Si tú estás mal con tu hermano, estás mal con Dios. No podemos estar bien con Dios y estar disgustados con la gente, hermanos. ¿Sí sabemos eso? Sí sabemos, hermanos. Yo no puedo estar bien con Dios si estoy disgustado con alguien. Yo necesito tener una buena relación con los demás para tener una buena relación con Dios. El apóstol Juan lo dice muy claramente, porque si alguno dice que ama a Dios, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y aborrecemos a nuestro hermano, a quien sí vemos? El tal es ¿qué, hermanos? ¿Un qué? Un mentiroso. Así dice la palabra, yo no lo estoy diciendo. Dice que si usted o yo, cualquiera de nosotros decimos, Señor, te amamos, pero no amamos a nuestro hermano, somos mentirosos. Mentirosos. Pero el apóstol Pablo, hermanos, nos exhorta acerca de esto, termina diciendo que por esta causa hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen por causa de tomar a la ligera esta instrucción del Espíritu Santo para nuestras vidas. No lo tome a la ligera. Pero déjeme decirle que esta advertencia del apóstol Pablo, hermanos, no tiene el propósito de asustarnos y de que por ese temor nos abstengamos de tomar la cena del Señor. Al contrario, el propósito del Espíritu Santo, hermanos, es que nos examinemos a nosotros mismos. Y una vez examinados, una vez arrepentidos, una vez que nos hemos puesto a cuentas con Dios y nos hemos puesto a cuentas con nuestros hermanos, podamos participar de la mesa del Señor de una manera digna, con sinceridad, con limpia conciencia. Así es que, hermanos, tomar la cena del Señor no es un acto más del culto. Es un momento especial. Es un momento, hermanos, en el cual tenemos que prepararnos. Usted ya sabe que el primer domingo del mes regularmente tenemos comunión. Entonces, durante los días previos es un tiempo de empezar a examinarnos y a prepararnos para participar dignamente de la mesa del Señor.